10 de la mañana con 46 minutos, estamos en vivo y le damos la bienvenida al diputado nacionalista por Maldonado, doctor Federico Casareto. Bienvenido. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Un gusto. Muchas gracias, igualmente. Bueno, entre otros temas, recién estamos conversando algo fuera de cámara, se aprobó por unanimidad en diputados este proyecto que crea de alguna manera reglas nuevas para los deudores del Banco Hipotecario y de la ANB en unidades reajustables, una decisión política que le da solución a miles y miles de familias y que termina con un problema que viene de largo alcance. Histórico, un problema de deudores de más de 40 años que tienen que cumplir un requisito o varios requisitos fundamentales. Por ejemplo, haber cumplido prácticamente durante los últimos 10 años, haber pagado 9 años. O sea, una serie de condiciones que no signifique esto un perdón a tutti. Por supuesto que estamos hablando de deudores del año 70 y 80, ¿no? Que se vienen arrastrando durante muchísimo tiempo, que significa para el Estado una erogación muy importante, pero que no es gente que nunca pagó, sino que es gente que con los colgamentos, con la crisis del 2001, fue sumando una serie de sumatoria de plata que hoy hacía la deuda impagable. Yo recuerdo un caso de acá de Maldonado, de una persona que sacó un préstamo en el año 79 de $30.000 para comprar una vivienda en el barrio de La Loma, que en ese momento no es el barrio de La Loma de ahora, y hoy debía $41.000. Entonces, esas situaciones no son obviamente fruto de que la persona no hubiese pagado, cumplió en regla y en forma absolutamente todos los pagos. Por supuesto, en esas situaciones puntuales el banco dio posibilidades y flexibilidades como para poder continuar pagando, pero menos cantidad, y llegado el momento se le fue sumando. Entonces, esto llega a 25.000 familias en todo el Uruguay, de norte a sur, de este a oeste, que durante mucho tiempo han ido golpeando las ventanillas, tanto del banco como de la agencia de vivienda, como del Parlamento, buscando soluciones. Y bueno, va a ser una solución que se va dando paulatinamente. No es que el Estado tenga una erogación brusca de 150 millones de dólares, sino que esto, a medida que se van presentando los distintos deudores y de distintos casos, el banco va dejando de cobrar esas cuotas que tenía previstas cobrar a un montón de años por delante, ¿no? La lista de requisitos no es muy larga, pero es clave, ¿no? Recién el diputado mencionaba alguna. El crédito tiene que estar vigente al momento del acuerdo. Tiene que haber sido otorgado para vivienda, ese crédito, vivienda propia. El titular debe ser una persona física, el préstamo tiene que haber sido otorgado antes del 2009, no puede tener deudas por tributos nacionales o departamentales, contribución inmobiliaria, impuesto de primaria, etcétera, que hayan pasado 40 años desde la asunción de la deuda, año 1984, que el 50% del capital adeudado ya esté pago y que en los últimos 10 años haya pagado por lo menos 110 cuotas, es decir, que de los últimos 10 años haya pagado 9, ¿no? O sea, como para demostrar interés. Para el resto de los deudores se eliminan o reducen tasas de interés, las que se mantendrán fijas hasta la cancelación del crédito. Ahora, por el incumplimiento de alguno, no digo no sé, que en vez de 40 años sean 35, alguien que haya quedado al borde, ¿hay alguna solución alternativa para esa gente? Bueno, entre los 40 y los 30 años lo que hay son quitas de intereses. En algunos casos intereses cero y otros se baja a 2,5% de interés. O sea, beneficios importantes, ¿no? Por supuesto que todas estas leyes tienen que tener un límite. Y siempre queda alguno que el día anterior o el año anterior, y bueno, cae en esa casuística. De todas formas, este proyecto fue consensuado, de los pocos proyectos que durante todo este periodo ha reunido la unanimidad, y no es un tema fácil para reunir unanimidades. Una de las condiciones que tú pusiste ahí, que era el estar al día con la contribución inmobiliaria, impuesto de primaria, todos los tributos, fue una condición que puso el Frente Amplio, por ejemplo, Cabildo Abierto puso otras. O sea, se fue consensuando con mucho tiempo. Se cambió además el proyecto que venía del Senado, que había salido por unanimidad, pero que dejaba abiertas una serie de puertas que podía permitir algún tipo de injusticias frente a los que hoy están pagando y que son buenos pagadores y que no tienen esta situación que arrastran de tanto tiempo. Y se recibió obviamente a los deudores, que fueron parte fundamental. Hasta el último momento que se votaban los artículos, que los propios deudores estaban en las barras, nosotros teníamos intercambios por algunas cosas que podían significar, hablábamos recién fuera de cámaras, por ejemplo, el cambio del fideicomiso administrativo a financiero, significaba nada más y nada menos que acortar los plazos para que esto entrara en vigencia. ¿Por qué? Porque el Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda tienen el mismo software que no lo tenía AFISA. Entonces, implementar todo esto lleva su tiempo. El fideicomiso financiero además permite que la Agencia de Vivienda estudie caso a caso, porque se presentan particularidades, fallecimientos, enfermedades, y las cosas estas tienen cara, tienen personas atrás, tienen familias. En cambio, un fideicomiso administrativo, como era el caso de AFISA,
era cobrar o ejecutar. No había ninguna posibilidad de negociación. Entonces yo creo que se le hicieron muy buenas mejoras, que después obviamente el Senado las volvió a ratificar, y hoy esto es una realidad, ¿no? Yo escuchaba a la presidenta del Banco Hipotecario, a Casilda Echeverría, que decía, bueno, a ver, hay situaciones en las que es obvio de que no están comprendidos, porque una persona que tiene una casa que hoy vale $300.000 y que pagó un 40% o 45% del préstamo, no le vamos a perdonar el 65% restante, o sea que hay un tope que es lo que establece también esta ley. Sí, y además, obviamente, yo me pongo en el lugar de la presidenta del Banco Hipotecario, que es una funcionaria de carrera, que obviamente defiende su institución. Si usted tiene un banco, lo que quiere es cobrar si prestó plata. Obviamente. Lo que sí, este proyecto original venía de la mano con la incorporación del Banco Hipotecario al Banco de la República. O sea, no era simplemente el Banco Hipotecario deja de ganar, sino que se le daba una solidez con un respaldo como la institución del Banco de la República. Bueno, Casilda Echeverría, la presidenta del Banco Hipotecario, se opuso férreamente, tan férreamente que esto no prosperó. Y bueno, por supuesto que el Banco Hipotecario va a dejar de recibir sus réditos y perdió la oportunidad de tener una institución como República, que hubiese además permitido a largo plazo ir terminando también con esa burocracia de un montón de cientos de funcionarios estatales que de repente pueden cumplir funciones que son similares en las instituciones que se puedan fusionar, ¿no? ¿El tope quedó en $180.000? El Era tope 150 quedó, y se llegó a 180, puede sí, ser. yo ahora no lo recuerdo bien, Marcelo, pero sí fue una negociación importante esa, porque eran tomar en cuenta la deuda de aquella época. Claro. O sea, tratar de extrapolarlo, que no era fácil, la deuda de aquella época, que no quedara, obviamente, como algo totalmente discorde con la realidad, ¿no? Esto era una solución fundamentalmente social. Como tú decías, esto no apunta a la gente que vino a especular, por eso ahí se dice tiene que ser persona física, tiene que ser con destino a vivienda y no otro tipo de situaciones. Y además la idea de adecuar la situación a lo que la gente pueda pagar, ¿no? El decir, bueno, me están poniendo una cuota que yo no alcanzo, bueno, vamos a adecuar a lo que yo sí puedo pagar para honrar ese compromiso de pago. Es así, y era de las cosas que nosotros hablábamos también con la presidenta del Banco Hipotecario. Cuando uno saca un préstamo en el Banco Hipotecario es a 25 años. Podés haber pasado 30 y pico, pero ya deudores de más de 40 años, que además tienen esas condiciones en las cuales nunca dejaron de pagar, porque si no, no entran en esto, había que buscar una solución. Y además era un compromiso de campaña que el presidente había asumido y lo terminó cumpliendo. El tema del costo, porque ya la presidenta decía del Banco Hipotecario, $400 millones del banco, más lo que la agencia también renuncie, se habla de un monto de $600 millones globales. Digo, ¿cómo se...? O sea, Bueno, es esto una renuncia fue de los bancos. negociado obviamente permanentemente con el Ministerio de Economía, obviamente tirando estos números, y como te decía, no es una cosa que tenga que el Estado hacer una erogación hoy del 100%, sino que es mes a mes lo que va a empezar a dejar de percibir el banco de estas cuotas, de estos deudores, y bueno, el Ministerio de Economía y OPP nos transmitieron de que en estas condiciones que se votó el proyecto de ley, que además incluyó algunas recomendaciones que tanto el Ministerio de Vivienda como el propio banco, como la agencia, como el Ministerio de Economía nos hicieron, cosa de acotar, porque el proyecto del Senado, como te decía, no tenía algunos límites y se iba de las manos, no se sabía cuánto iba a costar. Está claro, eso ya es ley, o sea que eso es ley. La gente que cumple estos requisitos ya inmediatamente, en el punto número 1, queda cancelada, extinguida la deuda. Exactamente, cumpliendo esos requisitos, sí. Por supuesto, punto de partida de la entrada en vigencia, que la entrada en vigencia era los 30 días de votada y después la implementación con esto del software, porque hay que ir a caso, claro. Porque lo que está computarizado, digamos, informatizado es de determinado año para acá, pero para atrás hay que ir a carpeta por carpeta, las carpetas de papel con los expedientes. Entonces, todo eso va a llevar un tiempo de implementación, pero sí, ya es ley. Pero la gente se apuesta tranquila, esas 25.000 familias. Es así. Estamos hablando de más de 100.000 personas, por ejemplo. Querría transmitirte la emoción de mucha gente, muchos de acá de Maldonado incluso, que la lucharon muchísimo, ¿no? Porque tratando de sensibilizar a las autoridades de su realidad, que no era que no pagué, que me hice el vivo, que especulé, sino que pagué, que hice el esfuerzo, que dejé de hacer otro tipo de cosas para cumplir siempre con el banco y no atrasarme, y haciendo todo eso, debo más que el préstamo que saqué originalmente. Entonces era un tema de justicia. Sin duda. Diputado, bueno, otra razón, otro motivo para celebrar de alguna manera es el resultado del trabajo que hizo la bancada Maldonado y también el diputado Eduardo Antonini, que no la integra, pero que también es un legislador del departamento y que
por su lado luchó de la manera que tenía que luchar para sacar esto adelante, que finalmente la Suprema Corte de Justicia decidió rever la decisión de suprimir los juzgados de San Carlos y vuelven, que fueron suprimidos en noviembre, Sí. y vuelven a funcionar en breve. Sí, en realidad la decisión fueron dos decisiones en noviembre y empezó a hacerse efectiva creo que el 13 de diciembre. Fue una lucha dura, ¿no? Porque además yo viví las dos etapas. Primero la etapa de la red social en el 2007, yo fui diputado del 2005 al 2010, donde hicimos carne con eso. Fue un reclamo de esa red social donde estaba desde el cura párroco, los leones, los rotarios, los profesores, la asociación de abogados. O sea, era un movimiento social tratando de sensibilizar a las autoridades nacionales de que San Carlos necesitaba un juzgado. Y vaya si habrá sido cierto con todo lo que después vivimos de San Carlos. No solo el crecimiento en población, sino la problemática que San Carlos ha tenido en los últimos tiempos. ¿Qué hubiese pasado con todo lo que vivimos en los últimos años si todos esos casos hubiesen tenido que venir a solucionarse a Maldonado? Entonces, más que justificado. Después, durante ese proceso se nos dijo, no tenemos local. Salimos a buscar locales, tuvimos un lío con Murro en aquel momento del Banco de Previsión Social, conseguimos la vieja Caja 8 ahí en 25 de agosto y Leonardo Olivera. Después se nos dijo, no tenemos cómo equiparlo. Salió la red social a vender bonos, se hicieron colectas, se compraron las cortinas, los escritorios, las sillas. La familia de Pepe Frade, un abogado emblemático de San Carlos, donó el escritorio de Pepe Frade para que allí se sentara el juez letrado. Y además en la rendición de cuentas no fue cualquier juzgado que se creaba, porque la Suprema Corte de Justicia crea y sustituye juzgados con resoluciones propias. Acá hubo una rendición de cuentas que dijo, en un artículo, por ley, créase el cargo de juez letrado para la ciudad de San Carlos, o sea que es un cargo creado por ley. Y nosotros nos desayunamos una noche del mes de noviembre en el cual una acordada de 5 ministros había suprimido, por razones administrativas, porque obviamente ha crecido el tema de violencia doméstica, los juzgados de género en San Carlos, que además se inauguraron en este gobierno, ahí en el Club Oriental, en el viejo Club Oriental, entonces entendían de que había que hacer determinados reajustes administrativos. Ahí fuimos inmediatamente, yo fui el que lo llamé a Antonini esa noche, él estaba en una reunión, me llamó después, me atendió su secretaria, nos tomó por sorpresa a todos. Y ahí, bueno, obviamente, cada uno recorrió el camino que entendía mejor. Nosotros entendimos que había que ir a hablar en ese momento directamente con las personas que habían tomado la decisión. Y pedimos una reunión, fue un viernes que la pedimos, el lunes nos recibió la presidenta de la Suprema Corte de Justicia en ese momento, tuvimos 2 reuniones, concurrió el senador Blas, que era presidente de la Comisión de Presupuesto en ese momento, que estaba tratando el presupuesto, el diputado Cali, quien habla, a las 2 reuniones. En la primera reunión, el tema presupuestal duró 5 minutos, porque Blas inmediatamente llevó la plata que había, las economías del propio Poder Judicial. Entonces empezó a hablar... Reasignar recursos que no habían sido ejecutados. Alguna parte era eso, y otra parte son economías que el Ministerio de Economía maneja y que los va liberando de acuerdo a las necesidades de los organismos. Ahí en la primera reunión lo primero que se dijo, bueno, saquemos algunas materias, déjenme verlo. No era lo ideal, pero por lo menos el juzgado no se cerraba. Nos reunimos la siguiente semana, bueno, no de las materias lo sacamos. Vamos a cambiar las jurisdicciones, porque la jurisdicción de San Carlos es muy grande. Va de Aiguá, José Ignacio, vamos de repente lo de la costa a meterlo a Maldonado, el resto dejarlo en San Carlos. Bueno, tampoco era lo ideal, pero no cerraba el juzgado. ¿Es necesario hacer otra reunión? No va a ser necesario. 15 días después, suprimen el juzgado. Con lo cual ahí recorrimos el otro camino, que era el que había iniciado el diputado Antonini, que era convocar a las autoridades de la Suprema Corte de Justicia al Parlamento. A nosotros nos parecía que era... Si queríamos negociar citándolos al Parlamento, era muy difícil. Primero hagamos el camino, que me parece que era más de diálogo, para después, bueno, apliquemos la pesada, un poder del Estado concurra a otro poder del Estado a brindar explicaciones. En esa oportunidad el diputado Antonini no pudo ir, pero fueron 2 ministros distintos a la presidenta, y cuando nosotros le transmitimos ahí, primero lo de la ley, y segundo que el diputado Blas, o el senador en ese momento, en la Comisión de Presupuestos, se había asegurado con el Ministerio de Economía que las partidas estaban, los 2 ministros, la hoy presidenta que acaba de asumir el 1 de febrero, Elena Martínez, y el diputado el ministro John Britos, quedaron en silencio. Es más, empezaron a hablar entre ellos, nos pidieron unos segundos y nos dijeron, bueno, nosotros vamos a hablar, dice, porque nunca la presidenta nos transmitió esto. De ser así, vamos a reconsiderarlo. Y ahí se abrió ese compás de esperanza, lo que pasa que nosotros entramos el 15 de diciembre en receso, el 1 de enero empezó la feria judicial, y la buena noticia es que el 1 de febrero, cuando se levanta la feria judicial y asume la nueva presidenta, una de las primeras acordadas que se generan
es esta de volver a crear el juzgado de letrado de San Carlos, lo cual es una excelente noticia, sobre todo para el acceso de la gente a la justicia, porque de eso se trata. Hubo un técnico, porque yo creo que acá el problema fue, Marcelo, el de esos burócratas de las frías habitaciones de Montevideo que meten las cosas y los datos en la computadora y dicen acá hay muchos expedientes, saquémoslos para acá, cambiemos estas jurisdicciones y no toman en cuenta la realidad. Ese técnico que hoy ya no está, fue muy polémica su salida de la Suprema Corte de Justicia, que era uno de los principales asesores, nos llegó a decir, bueno, pero en definitiva tomarse un ómnibus de San Carlos a Maldonado es lo mismo que tomarse un ómnibus de Carrasco a la Ciudad Vieja. Es no conocer la realidad de los departamentos, del interior, la idiosincrasia de la gente, lo que cuesta un boleto, lo que hace a la gente desistir de ir si tiene que tomarse un ómnibus para ir a Maldonado. No voy nada, no denuncio nada. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Una justicia renga. Justicia para los que tienen cerca el juzgado y injusticia porque no voy, me genera gastos, costos, tiempo, horas de trabajo que tengo que dejar para presentarme en otra ciudad y termina no accediendo a la justicia. Entonces, yo creo que eso se valoró y hoy tenemos juzgado que, bueno, se va a estar obviamente con algún cambio. Creo que la materia penal se trae a Maldonado. No es la más complicada. Generalmente en la materia penal, ¿quién lleva al acusado al juzgado? La policía. Generalmente al delincuente penal de su ciudad no le gusta que lo vean en su ciudad. O sea, pero todo el tema administrativo, todo el tema laboral, todo el tema de familia que va a estar en los juzgados de género, van a seguir estando en la ciudad de San Carlos como punto importante de Maldonado, que creo que no podía haber perdido su juzgado. Eso es en breve, ahora en febrero, ¿no? Sí, creo que las decisiones administrativas las toma la Suprema Corte, pero creo que el tema de locales hay algunas variaciones y de funcionarios habrá algunas variaciones. Esto también es un alivio, y no debo olvidarme también la lucha que llevó adelante la Asociación de Abogados, el Colegio de Abogados de Maldonado, es un alivio para los juzgados de Maldonado, que ya les habían mandado todos los expedientes para acá. De San Carlos y que cada funcionario tenía arriba de su escritorio nuevos expedientes sumándose a los que ya Maldonado tenía, que no eran pocos, ¿no? Ahora, el Poder Judicial necesita de más recursos Sin humanos. dudas, sin dudas. A todo nivel. Faltan Sin fiscalías. dudas. ¿Por qué no se proveen esos cargos? Bueno, Fiscalía es otra cosa, ¿no? Fiscalía es Poder Ejecutivo. Depende de Presidencia, hoy antes dependía del Ministerio de Educación y Cultura. Poder Judicial siempre. Yo no conozco, además el otro día decía un colega tuyo, decime un organismo público que diga que no le falta presupuesto. A todos le faltan presupuesto, porque uno además es la famosa frazada. Para tapar la cabeza cuando te da frío te destapás los pies. Y es así, los recursos son finitos. ¿Ah? Lo que sí quedó demostrado, que fue una de las polémicas que tuvimos con Antonini, porque inmediatamente lo fácil era decir, ves, no hay presupuesto, al no haber presupuesto se recortan los juzgados. En los 15 años de gobierno del Frente Amplio se cerraron 63 juzgados. 63. ¿Y cuántos se abrieron? Bueno, muchísimos menos que 63. El de San Carlos se abrió fruto de esa lucha. Pero digo, no es en este caso particular por falta de recursos, y quedó demostrado. Era por un tema administrativo, decir, bueno, ¿sabés qué? Lo que te decía recién, ¿qué cantidad de expedientes, que es cierto, tienen los juzgados de familia? Creemos 2 juzgados más de familia y sacamos los letrados. No, de vestir un santo para vestir otro no. Mantengamos el letrado, si se necesitan juzgados de familia se crean, y de hecho se crearon los de familia y se mantiene el letrado. Y ya se habían creado con este mismo presupuesto que Rengo, los de género, en San Carlos. O sea, que falta, sin duda, que no alcanza, sin duda, pero que se avanza, también. San Carlos, cuando empezó este gobierno, tenía 0, Maldonado, 0 juzgado en violencia de género. Hoy tiene 4, va a tener 4. Entonces, que nunca alcanza, nunca alcanza. Que falta, falta. Que es poco, que tiene razón el Poder Judicial en reclamar, tiene razón. Pero que también se puede echar mano a las propias economías, que las había. Había un 86% del presupuesto gastado, Marcelo. Hay un 14% que no se ha tocado. Entonces está muy bueno reclamar más recursos, pero está bueno también administrarlos. Yo siempre me acuerdo, el presidente de la República llegó a su cargo diciendo que iba a hacer recortes en el Estado por un monto de 900 millones de dólares, que tenía calculado dónde habían pérdidas, fugas. Terminamos gastando 1.600 millones de dólares más, fruto de la pandemia. O sea, no solo no ahorró 900, sino que gastó 1.600. O sea que hubieron 2.400 millones de dólares arriba de la mesa que se pudieron disponer. Y con todo eso mejoramos
la opinión internacional, bajamos el desempleo, bajó la inflación, bajó el déficit fiscal. O sea, ¿se podían hacer las cosas? Se podían. ¿Recortar significa que haya peores servicios? No. A veces recortar significa administrar mejor. Porque eso, digo, lo más sencillo de decir es, van a sacarnos plata, vamos a funcionar peor. Hay organismos que han tenido recortes y que funcionan mejor, porque se han cerrado canillas que hay de pérdidas, como en muchas cosas públicas, que pierden y nadie sabe dónde están las pérdidas y paga el Estado. En los distintos estamentos pasa lo mismo. Hay mucha plata que se va, el otro día lo hablábamos con el doctor Taragoquia, por ejemplo, lo que se gasta en recursos por un examen clínico, paraclínico, de un vehículo que va de Maldonado a Pan de Azúcar a Maldonado varias veces al día. Cuando de repente tú sumás ese monto y lo pones en un laboratorio, ahorrás un montón de plata. ¿Y hubo un recorte? Sí, gastás menos plata. ¿Y hubo una mejora de servicios? Sí, hubo una mejora de servicios. Entonces, hay que ir con el bisturí muy fino. Nos comimos medio gobierno de pandemia que nos hizo gastar un montón de plata, no se pudo concretar eso, pero hay cosas que recortando funcionan mejor y algunas con la misma plata funcionan mejor y otras hay que inyectarle más. El recorte y la optimización, o el recorte versus la optimización, ¿no? De repente gastando menos plata puedo lograr mejores resultados, o iguales, pero estoy ahorrando plata, o sea que tiene una parte positiva, pero también en otros ámbitos se habla de los recortes que han sido reales. Bueno, lo escuchamos todo el tiempo, por ejemplo, en la educación, que no es el objeto de esta parte de la entrevista, ¿no? Pero que en definitiva el tema de los recortes muchas veces vienen asociados a menor eficiencia, menor posibilidad de que la gente tenga los servicios, porque si me recortás, evidentemente las cosas se van a hacer peor, y sin embargo, en algunos casos por lo menos, no es así. Pero ahí pusiste un ejemplo de educación. Ese ejemplo que se te ocurrió, podría ser te ocurrido otro. Hay un ejemplo concreto. Los índices educativos han mejorado, con recursos en algunos casos iguales o peores. Maldonado va a tener un liceo María Espínola, por ejemplo, va a tener un tercer liceo en San Carlos. Hoy la discusión es dónde se hace, no si se hace. O sea, es una demostración de ese ejemplo puntual y podemos tocar otros en donde sí es cierto que falta, sí es cierto que tendría que haber más, pero también es cierto que cuando hubo mucho, los resultados no eran los esperados. Entonces, el debate ese es divino, eficiencia versus gasto, que muchas veces lleva a roces importantes, porque hay filosofías ideológicas que se dan en el Parlamento y discusiones muy interesantes. Y hay veces que de repente la ideología tranca las cosas de la práctica que a la gente más le importan. La ideología, está todo bien con la ideología, pero no podemos morir abrazados a la ideología, dejando pasar las oportunidades de mejorar, aunque no sea dentro de nuestra ideología, pero avancemos en las cosas. El tema de la salud, que es su palo, también es otro ejemplo, ¿no? ¿Se viene un segundo hospital para Maldonado? Porque ha generado un poco de ruido eso también. Sí, a ver, esto nació de una reunión que hay todos los años en La Paloma, en este caso del herrerismo, donde nuestra candidata Laura Raffo, al empezar la reunión con dirigentes de todo el país, planteó, bueno, yo vengo acá a escuchar, después voy a cerrar, voy a hacer mi discurso, ustedes están esperando un mensaje, pero al principio quiero escucharlos. En los próximos 5 años, ¿cuáles son los desafíos que tenemos por delante? Y ahí yo agarré la volada. Y en los próximos 5 años yo creo que Maldonado necesita un segundo hospital. Pero no es porque se me ocurrió y porque estamos en campaña y vamos a agarrar algo en qué caballito. No. Es un tema que conozco. Hoy el hospital de Maldonado tiene una población de 80.000 usuarios. Si tú dividís la población de Montevideo, que se asiste en salud pública, entre los hospitales que tiene salud pública en Montevideo, el del Cerro, que es el nuevo, pero el Pasteur, el Maciel, el Hospital de Clínicas, el Pereira Rosell, el Militar, el Policial, el Español, y puedo seguir, más todas las mutualistas, digo, el porcentaje de población que se atiende en cada puerta son entre 40 y 50.000 habitantes. Y hoy estamos en un Maldonado con un hospital de 80.000 habitantes. Entonces no es loco pensar, además Maldonado ya lo tuvo, en épocas que no eran estas. Teníamos el hospital en Maldonado, en la vieja Escuela 2, y el hospital marítimo. Después se unificó en el Elbio Rivero, fabuloso hospital, pero yo creo que hoy toda esa población, por más que las cosas funcionen y que se hagan esfuerzos, yo lo fui a visitar el otro día, me reuní con el director, estuve reunido con Cipriani, los esfuerzos han sido fabulosos, las mejoras han sido fabulosas, pero la población es tanta que las demoras siguen existiendo, que las carencias siguen existiendo, que los lugares siguen existiendo, porque la población crece. Entonces me dicen, ¿y si agrandamos este hospital?
Y yo qué sé, si me decís como plan B, y te acepto la agrandar el hospital, pero si puedo hacer otro, mejor hacer otro, porque si no terminás generando un monstruo con una tremenda burocracia que después es muy difícil de manejar. Contra vos que hablábamos el otro día, ¿qué otra opción puede ser y es válida? De generar un centro en la zona oeste del departamento, en donde, por ejemplo, las cirugías de la garganta, cirugías, no digo banales, pero no las más complejas, se puedan llevar junto con las policlínicas y con puerta de emergencia y sacarte una gran población que hoy se asiste en la capital. Hay otros que decimos, no, de repente debería ser hacia el este del departamento, porque ha crecido Balneario Buenos Aires, todo lo que es Maldonado Nuevo, como que crece más hacia esa zona. Eso lo verá ACE en el próximo gobierno. Lo que sí digo es que tenemos que ir pensando en un nuevo hospital, porque es lógico que hay que irlo pensando. Hoy el hospital tiene un tomógrafo, hace 3 años no había tomógrafo, parece mentira lo que estamos diciendo, pero para hacerse una tomografía había que esperar 1 hora a la ambulancia que lo llevara a otro sanatorio, que ACE pagara, que después volviera la ambulancia, o a veces no en los sanatorios de acá, sino que había que ir a Minas o a Montevideo. El servicio, por ejemplo, de asistencia externa, el servicio de cuidados paliativos, era algo que yo lo conocía únicamente en las mutualistas. Para que a vos te siguiera a un paciente oncológico terminar en tu casa un médico, con un servicio de enfermería cada 6 horas, tenías que estar en una de las 2 mutualistas del departamento. Y hoy cualquier usuario de salud pública tiene ese servicio, el seguimiento domiciliario. Entonces, han habido, falta muchísimo, y la gente obviamente la casuística es un montón. Si esos 80.000 no tuvieran medicamentos, si esos 80.000 no tuvieran acceso a la emergencia, si esos 80.000 no tuvieran especialistas, estaríamos en un caos, y el caos no lo tenemos. Sí tenemos situaciones puntuales que se presentan todos los días, porque uno escucha una radio, o vos abrís el teléfono acá, y seguramente ahora yo tengo una cola de 15 o 20 personas que me digan, no, fui a buscar tal remedio y no había, o estuve 6 horas esperando en la puerta de emergencia, o no hay cama, entonces mi madre no puede ingresar. Es cierto, pero creo que se ha avanzado y muchísimo. Estos servicios que te digo son una realidad, ¿no? Diputado, una línea, porque quería hablar de campaña electoral, pero no nos va a dar el tiempo. El tema del desacelerador lineal de San Carlos, que todavía no está. No está. ¿Y qué pasó? Bueno, porque está un llamado a licitación ahora en los primeros días de marzo, según lo que nos dijo Cipriani. Porque ¿qué pasó? El acelerador lineal se hizo todo un edificio precioso, pero el acelerador nunca estuvo. Y el gobierno del Frente Amplio nos exige, el Frente Amplio en su momento fue gobierno y hoy nos exige el cumplimiento, pero pasó el 2018, el 2019 y llegó el 2020 y nunca hubo acelerador lineal. Y nos querían encajar, perdón la expresión, a Maldonado, uno de los usados que quedaban en el Perea Rosell. Y acá lo que se va a hacer es un llamado a licitación con un servicio de acelerador lineal que lo comprometió Cipriani. Tenemos el edificio, tenemos el personal, falta obviamente el aparato que se licita en estos días, ¿no? Diputado, un gusto recibirlo en la mañana del 11. Un placer. Gracias. Si ya querías hablar de política, estoy con Rodrigo Blas. Sí. Creo que Maldonado tiene que tener un líder que sustituya a otro líder. Hemos tenido un gran líder como es el intendente Antía. Y creo que de los candidatos que tiene el partido, que son todos amigos míos, el que tiene mayor expertise como para poder continuar con esta gran gestión es Rodrigo. Así que te metí el chivo. Sí, ya, hábil declarante. Hace años que el diputado tiene claro el tema de los discursos, pero bueno, ya hablaremos específicamente de campaña y de las propuestas que tienen para Maldonado. Gracias, diputado. Un placer. Un placer. 11 de la mañana, 14 minutos. Pausa y venimos.